uso de la compactación para que podamos realizar pues, o sacar el porcentaje de vacíos de esta compactación. Usualmente este tipo de compactación suele ser para obras de gran magnitud. ¿Cuáles serían esas obras de gran magnitud? Pues un adoquinado, un pavimento, un puente, pistas de aterrizaje, es decir, un lugar donde necesitamos nosotros compactar un área muy grande. ¿Por qué? Porque debido a que son métodos por estática o por presión, quiere decir que necesitamos presionar el suelo con una capacidad enorme para que podamos nosotros llegar a tener cierto nivel de compactación. Para utilizar este tipo de compactación estático o por presión, nosotros podemos ejemplificar que podemos tener un rodillo estático o un rodo como tal. ¿Qué es lo que hace este rodo? Bueno, este rodo lo que a nosotros nos genera es un tipo de compactación, llamémosle, este tipo de compactación nos genera cierta presión en el suelo, en donde nosotros definimos de alguna manera la forma en cómo podemos realizar nosotros una mejor densidad del suelo. De igual manera, este método estático no se puede utilizar en áreas muy pequeñas, porque si bien existen rodos de 1 tonelada, que son los más chiquitos o los más fáciles de utilizar en cualquier construcción, también es importante que veamos el método constructivo. ¿Por qué? Yo no puedo meter un rodo, por ejemplo, de 1 tonelada a una zapata que va a tener de área 1 metro por 1 metro o 1,50 por 1,50. Porque lógicamente el rodo es mucho más grande que eso. Entonces, el método constructivo que voy a utilizar es abrir más zanjas, hacer más movimientos de tierra, llevar a cabo métodos alternativos de seguridad y construcción, entonces se complica un poquito más de esto. Este tipo de métodos, insisto, nosotros lo vamos a utilizar cuando tengamos áreas grandes para compactar. La mayoría de veces lo vamos a utilizar de esta manera. Luego, tenemos nosotros el segundo tipo de compactación, que es la compactación por impacto. Esta compactación por impacto prácticamente es la compactación, o mejor dicho, la compactación del suelo es producida por una placa apisonadora que golpea y se separa del suelo a alta velocidad. Ok, la compactación por impacto es la que usualmente nosotros conocemos en cualquier tipo de construcción. Es, por ejemplo, algunos le dicen una bailarina, otros le dicen una pata de cabra, otros una placa de compactación. La conocemos por diferentes nombres y a partir de ahí, pues, nosotros definiremos las diferentes maneras en cómo nosotros vamos a alquilar prácticamente o comprar una compactadora de este tipo. Este tipo de compactación es prácticamente el más utilizado en cualquier tipo de construcción. Es el que nos refiere a nosotros una parte fundamental sobre el método constructivo y la tipología estructural y el tipo de suelo que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque acá nosotros podemos tener o podemos generar
que la compactación se produce por un golpeteo en el suelo. Y yo creo que ustedes solo decían hace un semestre o a otro semestre, no me recuerdo, que usualmente, ¿qué es lo que hacen los albañiles que ya son viejitos? Tienen un tronco muy grande con dos varillas y lo elevan y lo bajan y entonces empiezan a por impacto, empiezan a subir la densidad del suelo y a partir de ahí generan una mejor compactación. Bueno, este es un método, llamémosle tradicional, pero no es un método que tenga un control efectivo, para lo cual nosotros necesitamos tener por lo menos una bailarina. La bailarina es un elemento que es como un carruaje. Si ustedes lo han visto alguna vez, lo que hace esto es tener un manubrio hacia el cual vamos dirigiendo la compactadora, y entonces lo que hace es amasar el suelo, golpearlo con tanta intensidad de manera de poder quitar el porcentaje de vacíos. Este tipo de compactación de suelo se puede utilizar desde, ¿qué les digo yo?, medio metro cuadrado hasta áreas muy grandes. El problema es que mientras más grande sea el área, más tiempo nos va a llevar para compactar. Para compactar por impacto o con una bailarina o con una patita de cabra, usualmente lo que nosotros tenemos que hacer es calcular el número de veces que va a impactar el suelo, pues esta placa que lo golpea, y así determinar si podemos llegar a un buen porcentaje de compactación. No está de más decirlo que un buen porcentaje de compactación debería estar entre 95 y 100% de su compactación total. La compactación por impacto es la que usamos usualmente cuando estamos viendo construcciones de todo tipo, llamémosle una casa, un edificio, una zapata, una losa de cimentación, un parqueo, etcétera, etcétera. Nosotros podemos establecer que esto viene dando con respecto a cualquier tipo de compactación como tal. Para este tipo de compactación, como les decía, utilizamos una patita de cabra y demás. Ahora tenemos el tercer método, que es la compactación por vibración. La compactación por vibración. Esta compactación se logra aplicando al suelo vibraciones de alta frecuencia. Ok. Hay una diferencia entre el método de compactación por vibración y el de impacto. Pareciera ser el mismo, sin embargo, no. El método de vibración lo que hace es que la placa con la que nosotros vamos a vibrar no se separa del suelo, sino que se encuentra directamente sobre el estrato. Mientras que el método por impacto sí golpetea al suelo y por lo tanto nos genera a nosotros ciertas vibraciones como tal. Dentro de lo, llamémosle dentro de lo rescatable de ambos métodos, es que ambos pueden ser utilizables o utilizados para cualquier construcción muy simple, para cualquier área muy pequeña. Sin embargo, depende del método que nosotros utilicemos para poder llevar a cabo esta compactación al 100%. Para utilizar una compactación por vibración, nosotros usualmente generamos o tenemos o alquilamos, como ustedes lo quieran ver, un vibrocompactador. ¿Qué es el vibrocompactador? Bueno, es como tal un rodo. Este rodo lo que hace es que no es muy pequeño, es de menos de 1 tonelada. Lo que hace este rodo es únicamente ir vibrando el suelo como tal, y a partir de ahí pues se genera la compactación de acuerdo a que las partículas, cuando se empieza a vibrar el suelo, supongamos que este es el pedazo de suelo, así está el suelo en estado natural, entonces todas las partículas se van desplazando hacia los laterales a manera de evitar que el porcentaje de vacíos aumente.
Tenemos una gran diferencia entre el método por vibración y el método por impacto. El método por impacto reduce circunstancialmente el volumen de la materia que estamos trabajando, mientras que el método por vibración no reduce a un 100% el tamaño del volumen de suelo que vamos a utilizar. El impacto lo reduce hasta un 30%. La vibración lo reduce entre un 7 y un 10%. ¿Nos afecta esto en algo a nosotros? Sí y no. Sí, porque vamos a tener una altura de cimentación más baja. Y no, porque entonces a nosotros eh, podemos determinar que tenemos una buena compactación. Al final de cuentas, mientras más compacto sea el suelo, mientras más profunda sea la cimentación, mejor vamos a tener la capacidad para poder desfogar las cargas de utilización de nuestra estructura como tal. Para utilizar este método de compactación, decíamos entonces que tenemos un vibro compactador que también puede darse en forma de placas, como que si fuera una bailarina, pero en lugar de que sea por impacto, solamente vibra la placa, que a esto se le llama una placa vibratoria. Luego tenemos el rodo vibro compactador. Por si alguno de ustedes se ha dado cuenta cuando están reparando una carretera, por ejemplo, cuando están fresando una carretera y le van a colocar una nueva carpeta asfáltica, muchas veces lo que se hace es ver un rodo muy grande que va de arriba para abajo tratando de amasar como tal el suelo. Y cuando uno pasa a la par de este vibrocompactador, pues se siente como la tierra empieza a vibrar o a moverse. Prácticamente lo que están haciendo ahí es utilizando este método. Este, insisto, es más utilizable en carreteras. ¿Lo podemos utilizar para poder estabilizar un suelo? Por supuesto que sí, pero lógicamente existen otros métodos alternativos que son de mejor uso para este tipo de compactación. Luego tenemos la compactación por amasado. La compactación por amasado decimos que se logra aplicando al suelo altas presiones distribuidas en áreas más pequeñas. El suelo por amasado prácticamente vuelve a ser lo mismo que el suelo por compactación de impacto. Sin embargo, hay una diferencia. Nosotros decimos que es amasado cuando son áreas pequeñas y decimos que es por impacto cuando son áreas grandes. ¿Qué va a definir qué es un área pequeña y qué va a definir qué es un área grande? Bueno, todo lo define la magnitud de la estructura y qué tanto vayamos a compactar. Yo les puedo decir, una estructura pequeña para compactar puede ser aquella estructura de unos 20 metros cuadrados, de unos 10 metros cuadrados como tal, pero resulta que mi construcción tiene solamente 50 metros cuadrados. Entonces, lógicamente es algo pequeño. Pero si yo tengo, por ejemplo, una carretera de 3 kilómetros donde su sección transversal sea de 8 metros, estamos hablando de 24,000 metros cuadrados. Eh, ya 24,000 metros cuadrados, el definir un metro cuadrado es insignificativo. Entonces ya se vuelve un tema más de criterio que de otra cosa. El tema de compactación prácticamente es muy simple, solo es de saber qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y sobre todo determinar bajo qué criterios específicos nosotros podemos identificar cuando un suelo necesita más compactación o cuando un suelo necesita menos compactación. Para todos los suelos que sean de materia granular, llamémoslo aquí,
para que sean de materia granular y por supuesto que sean heterogéneos, nosotros podemos decir que necesitarán un grado, no un grado, un porcentaje de compactación media. Es decir, que para cierta, depende del tipo de compactación que realicemos para ciertos suelos, no vamos a necesitar compactar mucho, porque la materia granular lo que hace es llenar el porcentaje de vacíos con este tipo de materia también. Por eso decimos que tiene que ser heterogéneo. Heterogéneo quiere decir que no todas las partículas van a ser del mismo tamaño. Ahora, si nosotros tenemos un suelo suelto que tiene una baja densidad, nosotros podemos decir que necesitamos un porcentaje de compactación alto. Este porcentaje de compactación alto se da debido a que nosotros necesitamos necesitamos aumentar la densidad y disminuir los vacíos que pueda tener este suelo. Como es un suelo suelto, aquí nosotros podemos determinar que necesitamos un procedimiento auxiliar de compactación. ¿Cuál será este procedimiento auxiliar de compactación? Bueno, es lo que ustedes habían expuesto la semana pasada y antepasada. Es decir, el suelo cemento, las columnas de grava, una compactación simple, una disminución de volumen, un cambio de material, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una carretera, nosotros compactamos prácticamente el suelo natural, a lo cual se le llama subrasante. Sin embargo, por la cantidad de cargas que va a soportar el pavimento y como lógicamente van a ser cargas de impacto y cargas temporales, necesitamos tener un grado de compactación extra, lo que nos ayudará a impermeabilizar la subrasante, nos ayudará a desfogar las cargas y a aumentar la densidad de la carpeta asfáltica. Es por lo tanto entonces que nosotros obtenemos procedimientos auxiliares. ¿Cuál es este procedimiento auxiliar? El aumento de volumen. ¿Cómo aumentamos el volumen? Colocándole una base a la carpeta asfáltica como tal. También lo podemos realizar sustituyendo el material granular. Es decir, si no el suelo en donde vamos a compactar es realmente malo, podemos hacer una sustitución. Sacamos, por ejemplo, la arena o la arena o la tierra negra, que sería una tierra orgánica, un limo orgánico, una arenisca limosa o un limo arenoso, etcétera, etcétera. Y nosotros podemos sacar esta tierra como tal y para poder compactar cambiamos el estrato por un material granular de compactación controlada para que nos ayude a nosotros a soportar los tipos de carga. Ahora, dependiendo si nosotros tenemos un suelo granular, un suelo suelto o un suelo compacto, que es el otro tipo de suelo, un suelo compacto, nosotros definimos el procedimiento que vamos a realizar. El suelo compacto necesita un porcentaje de compactación bajo. Y no necesita de ningún método auxiliar. El suelo granular heterogéneo también necesita, llamémosle, de un método auxiliar de compactación, aunque es en menos cantidad, pero lógicamente lo necesita también. Estos métodos auxiliares de compactación, pues son métodos que utilizamos para poder llevar a cabo ciertos procedimientos específicos que a nosotros nos guiarán y nos determinarán que el porcentaje de compactación que estamos utilizando
es cada vez mayor, es cada vez mejor y sobre todo, pues tenemos la injerencia y la capacidad de determinar que todo se realiza de una buena manera. Ahora, estamos hablando de la compactación, de qué es los métodos, qué necesita cada uno, pero no hemos hablado realmente en cómo medimos la compactación. Entonces, a ver, Fernando, ¿me puedes decir cómo medimos el porcentaje de compactación? Podría ser conforme a la dureza del terreno, Arqui. Pero, ¿cómo lo mediría? Por ejemplo, yo te llevo a vos a una obra y te digo, mire, Arqui, fíjese que yo necesito saber si los albañiles están haciéndolo bien, si compactaron la tierra como tal. ¿Cómo encontrarías vos esa compactación? Haciéndole primero una, creería yo que una inspección visual y luego introducirle algún tipo de objeto para ver qué tan, ahí sí que compactada está. La verdad no sabría decirle. Ok, vamos a ver. Catherine, ¿cómo determinarías vos ese mismo problema que le estoy preguntando a Manuel o a Fernando? Tal vez agarrar un pedazo de tierra y presionarlo, no sé si está bien. Hey, sí, vamos a ver, Araceli, ¿qué harías? ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos, Katy. Gracias, está muy bien. Aquí, Inge, perdone. ¿Sí, Manuel? Sí, Manuel. Digamos, podemos medir la compactación por un estudio de Proctor, Inge. Sí, Sí. prácticamente lo que nosotros necesitaríamos realizar sería un estudio de laboratorio. Bueno, un estudio in situ, que a nosotros nos llevaría a cabo, pues, determinar ciertas características hacia las cuales nosotros vamos a referirnos dentro de nuestro porcentaje de compactación como tal. Para medir la compactación, nosotros tenemos dos tipos de métodos. Tenemos el primer método, que es un método empírico, que este método empírico nos va a referir que no es normado, que no lo tenemos bajo un procedimiento estandarizado como tal, pero que sí es funcional. Y segundo, tenemos métodos, llamémosle métodos normados. Estos métodos normados nos dan un procedimiento específico, también nos dan llamémosle una fuerza en específica e instrumentos en específico hacia los cuales nosotros podemos medir el porcentaje de compactación. Dentro de los métodos empíricos, nosotros podemos encontrar como tal el método del variado y el método del vibrado, que son dos métodos que rara vez funcionan, pero funcionan a veces muy bien, mejor que a veces que el Proctor. El método del variado, ¿en qué consiste? No es algo que se diga muy complicado, solo es algo que nosotros tenemos que hacer para verificar de primera mano si estamos haciendo las cosas bien. Si ustedes vienen, compactaron una zapata y quieren saber si está firme o no, agarren una varilla de media pulgada, corten 60 centímetros de esta varilla e introduzcanla en el suelo. Si la varilla se introduce más de 20 centímetros, quiere decir que el suelo está mal compactado y que necesita ser mejorado. Y si se introduce de 20 centímetros o menos, nosotros debemos de determinar si es fácil la introducción de esta varilla o si costó meter la varilla. Si costó meter la varilla, quiere decir que el porcentaje de compactación está bueno. Si estuvo fácil el meter la varilla, quiere decir que todavía hay suelo suelto, entonces necesitamos volver a compactar. Prácticamente es un método, una medición de la compactación que no necesita mayor conocimiento ni mayor
ni mayor determinación sobre lo que vayamos a realizar. Ahora bien, el método del vibrado es muy sencillo también y corresponde prácticamente al poder realizar una medición de vibración, llamémosle de bajo espectro. ¿Cuál es esa medición? Colocan ustedes un balde de agua a la par de la zapata o donde ustedes empezaron a compactar, y lo que van a hacer es tiren una piedra, salten ustedes en la zapata, tienen un block, hagan que la tierra vibre con respecto a un impacto. Si las ondas que se generan en el balde o en el bote de agua que tienen son muchas, quiere decir que la compactación está mal. Si son pocas o casi nulas, quiere decir con que la compactación es buena. Son dos métodos bastante sencillos que sirven como una referencia de la compactación, pero no tiene que ser el criterio final. Ahora, con respecto a los métodos normados, que es lo que nos interesa a nosotros como profesionales, debemos de establecer que existen diferentes tipos de métodos. El primero es el método del Proctor, como lo decía Manuel, si no estoy mal. Este método del Proctor define si un suelo es cohesivo o no cohesivo a partir del peso unitario seco, del contenido de agua, del tipo del suelo, de la energía de compactación que tiene, y a nosotros nos da un valor en kilogramo fuerza por metro cúbico, es decir, cuánto resiste el suelo por metro cúbico como tal. A partir del tipo de suelo, nosotros podemos crear una curva granulométrica de compactación que nos llevará a saber si tiene una buena densidad o una densidad máxima, una humedad óptima y un peso unitario adecuado. Entre más grande sea el peso unitario, quiere decir que el suelo es más suelto. Por lo tanto, le hace falta compactación. También, bueno, este método de Proctor, existen dos métodos de Proctor, el Proctor normal y el Proctor modificado. El método de Proctor normal es el método que nosotros hacemos en laboratorio, y el método de Proctor modificado es el que nosotros podemos hacer in situ, en donde nosotros estamos realizando la obra. Usualmente el método de Proctor es a veces no muy utilizado porque necesitamos llevar una muestra del campo hacia el laboratorio, y entonces ahí podemos afectar a las propiedades mecánicas del suelo. El otro método que nosotros podemos utilizar es el método del cono de arena. Este método del cono de arena nos mide la densidad de un suelo, y a partir de la densidad del suelo que nosotros podamos tener, pues definimos el porcentaje de compactación que tenemos. Este sí es un método in situ que se realiza en el lugar en donde se hizo la compactación. Prácticamente lo que nosotros tenemos que hacer es que excavamos un hueco de 15 centímetros de ancho por 15 centímetros de profundidad, un cuadrado. Pesamos el suelo que extraemos de esa muestra, lo secamos y lo volvemos a pesar, y este nos da el porcentaje de humedad que posee el suelo. Luego colocamos un cono que va a tener la arena como tal, y vemos con cuánta arena se llena el agujero que hemos cavado. Y luego dividimos el peso extraído del suelo seco extraído, dividido el peso de la arena que nosotros vertimos sobre el suelo, y así obtenemos la densidad. Entonces aquí lo que nosotros obtenemos es una densidad relativa, en donde teóricamente es la que está en campo y es la que nosotros utilizamos para encontrar un porcentaje de compactación bueno. Existe también el, el, el método de compactación o de prueba de compactación, que es el densímetro nuclear.
Este densímetro nuclear lo que hace es prácticamente, es un aparatito ya electrónico en donde nosotros solo lo ponemos sobre el suelo, lo conectamos y él en base a un empuje que le va dando al suelo va midiendo la densidad y a partir de ahí determina el porcentaje de compactación. Este es el más fácil de utilizar porque ahí ya no hacemos nada. Ya solo llevamos el aparatito que es como ver una batería de carro más o menos, un poquito más chiquito inclusive. Lo dejamos sobre el suelo y él hace todo el chance. Es como un compresor, si lo queremos ver así. También tenemos el método del CBR. El CBR es la prueba de compactación, que también necesita ser medida en laboratorio. Esa la vamos a ver un poco más adelante. Y hay una prueba que es una prueba de impacto que nosotros le llamamos SPT. El SPT es la prueba de penetración estándar, por sus siglas en inglés. Este es un método dinámico que llevamos nosotros un martillo de impacto en donde al colocarlo en el suelo y medir la cantidad de golpes, la cantidad de cuánto baja al suelo o si no baja, cuántos golpes resiste y determinados aspectos, pues nosotros necesitamos o a partir de ahí determinamos el porcentaje de compactación. De todo lo que vemos aquí, lo más fácil de realizar es el cono de arena, el densímetro nuclear y el SPT, siendo el SPT un método, llamémosle, que altera muchas veces las propiedades de acuerdo a los impactos que se le puede dar. Entonces, para la otra semana, compañeros, vamos a ver más a detalle cada uno de estos métodos y determinar de buena manera cómo podemos nosotros guiar en nuestra medición del suelo compactado para poder determinar si estamos haciendo un buen trabajo o un mal trabajo. ¿Alguna duda, compañeros? No, Inge. Bueno, perfecto. Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a dejar hasta acá la clase del día de hoy y nos vemos el próximo jueves. Que tengan buena noche y buen descanso, compañeros. Buenas noches, Inge. Feliz noche, Inge.